Buenas tardes a todos los que comienzan a llegar a esta masterclass en el marco de la Semana por la Primera Infancia. Muchas gracias por acompañarnos. Como ya saben, quienes nos han acompañado en las masterclasses, vamos a darnos unos minuticos para que también lleguen otras personas que están agendados o agendadas para este espacio. Recuerden que hoy estamos en el marco de unas experiencias en torno a las habilidades duraderas, al desarrollo de habilidades duraderas con la primera infancia. Y bueno, ya ahorita sí que tendremos la oportunidad de conocer un poco más todo lo que vamos a aprender con esta masterclass. En la mañana ya pasamos por una primera masterclass con Fabiola Garcera de la Fundación Fe y Alegría. Ahorita a las 3 de la tarde vamos a tener una charla La Niñez Primero que está programada como estreno desde YouTube. Recuerden que si quieren verla, todo lo van a poder encontrar o en el canal de YouTube de United Way Colombia, United Way Colombia, o en la página en Facebook de United Way Colombia. Y luego, a las 4 de la tarde, vamos a tener un conversatorio sobre cómo crear ambientes enriquecidos en el que va a participar la Fundación United Way Colombia, va a participar la Fundación Pies Descalzos, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Siguen llegando por aquí personas y para quienes nos acompañan por primera vez, les voy a sugerir que tengamos el audio siempre en silencio y que todos los comentarios o preguntas que tengamos respecto a esta masterclass los dejemos en el chat. Y ya que menciono el chat, sí que nos gustaría conocerles a ustedes, nos gustaría saber quiénes son y de dónde nos acompañan. Entonces voy a estar pendiente cuando vayan apareciendo los mensajes en el chat para compartir justamente ese saludo pues con todos quienes nos vamos conectando a esta masterclass. Vamos a darnos un minuto más antes de comenzar. Ya tenemos por aquí un primer saludo. Jimena Ceballos nos acompaña desde la Oficina de Educación Inicial de la Secretaría de Educación de Itagüí. Bienvenida, Jimena. Por aquí siguen llegando personas. Y mientras van llegando, ahora sí, y arrancamos, también quiero contarles que claramente en Colombia la niñez es lo primero. Por eso, además de los expertos y eventos que tenemos durante esta semana, también queremos invitarles a seguir aprendiendo con Brain Matters, un documental que recoge la voz de experiencias y expertos a nivel global para responder a la pregunta sobre por qué los primeros años de vida de una persona son fundamentales para su futuro y para el nuestro. El documental lo pueden ver en YouTube, doblado a diferentes idiomas, también con diferentes opciones de subtítulo y además en la página web brainmattersfilms.com podrán encontrar más recursos para seguir aprendiendo sobre primera infancia y además en Spotify también van a poder encontrar un podcast sobre este documental con un capítulo nuevo cada semana. Este material es poderosísimo para que claramente después de esta semana por la primera infancia sí que sigamos aprendiendo en torno al tema que nos convoca. Ahora sí, no voy a dar más preámbulos, no voy a dar más esperas, ya tengo muchas ganas de arrancar este espacio porque además que nos acompaña es una mujer con una trayectoria
muy poderosa y que de cara al legado que muchos dejan al país, ella sí que ha dado un gran aporte en términos de educación y del tema que nos convoca hoy, y es esa generación, esa potenciación, si se quiere, de las habilidades duraderas en la primera infancia. Hoy yo tengo el gusto de presentarles a Ana Rita Russo. Seguramente para muchos de ustedes es un nombre muy familiar. Ella es psicóloga de la Universidad del Norte con estudios de doctorado en filosofía y en ciencias de la educación en la Universidad de Salamanca, en España. Y como resultado de sus estudios, nació el programa de desarrollo psicoafectivo y educación socioemocional Pisotón, que busca que la salud emocional y el desarrollo integral de la infancia pues sea una realidad. Y además, Pisotón es uno de los programas de mayor impacto social de la Universidad del Norte. Yo no sé qué tan bien o qué tan mal presenté a Ana Rita, ella seguramente tendrá más cosas para contarnos, pero ahora le entrego la palabra a ella para que arranquemos con toda esta masterclass. Hola Ana Rita, ¿cómo estás? Está silenciada. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que estaba juiciosa que me habías mandado a silenciar? No, muchísimas gracias, hermosa presentación. Gracias al grupo que hoy nos está acompañando en esta masterclass y por supuesto a Yunaire de Colombia y a Primero lo Primero y realmente a la niñez primero, o sea, esta semana que es toda la vida, porque es simplemente reforzar lo que venimos haciendo día a día y como siempre les digo, definimos trabajar con niños y eso nos define horas extras. Así que aquí estamos, United Way Colombia y Primero lo Primero y con este grupo de invitados que nos acompañan en este caminar para presentar y trabajar con ustedes esta importante área del desarrollo como es el área emocional. Y hermoso que ya se consideren estas habilidades duraderas, ¿verdad? Porque a veces les dábamos connotaciones y ustedes saben que la palabra tiene un efecto importantísimo en la connotación y en el proceso que le damos a cada una de ellas. Entonces hemos querido llamarlo una experiencia vincular de transformación para la primera infancia. Y vamos a ver 3 momentos, el programa de desarrollo psicoafectivo de educación emocional, como nos lo presentaba Belardo, el programa de recuperación psicoafectiva y la profundización que los maestros, agentes educativos, los facilitadores, todos los que acompañan a nuestros niños y niñas en su caminar, pues necesitan para seguir apoyándolos en estas habilidades duraderas. Entonces, como siempre, dedicamos esta presentación a ellos y a ellas, a los que nos convocan, a los que nos hacen estar aquí presentes, a los que nacen en brazos, a los que lo encuentran en su camino, pero sobre todo, y ustedes lo saben muchísimo, los que me han escuchado con el dolor en el alma, a los niños y niñas que cargan sus propios brazos. Cargan su vida, cargan su historia en sus propios brazos. Y por ellos y ellas también estamos aquí, por ellos y ellas estamos siempre juntos para llegar cada vez más y acompañarlos en su caminar. Realidades y desafíos, como siempre, seguimos teniendo realidades que duelen muchísimo, realidades que vamos viendo como 263 millones de niños todavía no están escolarizados a nivel mundial, 168 participan de trabajo infantil, todos sabemos, todos los presentes y los que han convocado estos espacios que no nos pueden acompañar, cómo trabajamos muchísimo en estas áreas, sin embargo sigue siendo un ruido muy fuerte en el proceso de desarrollo de nuestros niños, porque esto conlleva que 156 millones de ellos tengan retraso en su crecimiento y cerca de 300 millones sean víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte de sus cuidadores. Seguimos viendo que la violencia ha aumentado, seguimos viendo que hay un impacto altísimo en la violencia que viven nuestros niños y niñas. World Vision nos lo planteó en su contexto nacional de investigación. El 71% de los colombianos siguen viendo cómo la violencia ante la niñez o contra la niñez sigue impactando su historia y el abuso sexual también la vida de nuestros niños y niñas. Y realizamos con el programa Pisotón una encuesta a 200 familias durante esta situación del COVID, este gran real
que estamos atravesados en este momento, donde además las emociones están atravesando la vida de nuestros niños y niñas, desde las ansiedades por la incertidumbre, desde la tristeza por las privaciones y las pérdidas, las frustraciones por toda la situación que viven, que genera irritabilidad, y genera malestar y genera rabia, agresión en su caminar, y por supuesto la agresión como defensa frente a la situación. Y los padres nos mostraban eso, cómo había aumentado muchísimo sus ansiedades y también sus preocupaciones por lo económico, porque hay una disminución del disfrute de las actividades diarias, son múltiples roles, un solo ser, y eso es siempre, pero en este momento es múltiples roles, un solo ser, un solo espacio, y eso ha incrementado las tensiones y los conflictos a nivel intrafamiliar. El Observatorio Colombiano de la Mujer muestra un incremento del 175% de reportes de violencia intrafamiliar. Y ahí tenemos que acompañar a nuestros niños y niñas, pero también a las familias. Es algo que quiero también invitarlos, porque no hay buenos ni malos, sino historias. Y estas familias traen una historia, y su historia es la que está galopando y generando estos incrementos en las dificultades de los niños, porque ellos también contestaron. Ellos contestaron que se había generado también mucho desinterés, dificultades en la atención, dificultad para retomar en este segundo semestre escuela en casa, y el aumento de la irritabilidad en ellos y ellas. Y ya lo veníamos viendo con el programa Pisotón. Ustedes saben que integramos a los niños, niñas y sus figuras vinculares, a los padres, a los maestros, a los agentes educativos, a todos quienes los acompañan en su caminar. Y los padres nos dicen, necesitamos que nos acompañen, necesitamos que nos den la mano. Reconocieron cómo las obligaciones laborales y económicas los llevarán a compartir menos tiempo con los niños, generando conflictos ellos mismos al interior del hogar. Vieron que el maltrato físico lo justificaban como una forma de disciplina, y cómo la violencia intrafamiliar seguía atravesándolo. Pero también vieron que tienen muchos factores de riesgo, que si los ayudamos a reconocer esos factores de riesgo, y sobre todo a ver los factores protectores que tienen inherentes, ellos como padres también pueden salir adelante y acompañar a nuestros niños y niñas, porque en los resultados de Pisotón vemos cómo se ha generado una identificación con la agresión. A los niños se les dificulta defenderse, porque si bien es cierto, tienen la posibilidad de reconocer lo que están pasando, no tienen las herramientas emocionales precisamente para hacerle frente. Y si empezamos a ver estas habilidades duraderas, veámoslos en negativo, y es cómo se genera una identificación con la agresión, y el niño empieza a defenderse agresivamente de lo que ha vivido pasivamente, expresa sentimientos de enojo generados por estos estilos parentales impositivos y agresivos. Y esa es la defensa que normalmente ustedes me escuchan cuando hablamos de ponerse el disfraz de tiranosaurio Rex, como una forma de poder enfrentar aquello que no tienen cómo enfrentarlo de una manera diferente. Hagamos entonces un recorrido de lo que es Pisotón. Casi todos lo conocen, pero con nuevas estrategias que hemos ido generando con base en las necesidades de nuestros niños y niñas. Ustedes saben que es un proceso de educación emocional que fue resultado de mi tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, y buscaba un gran deseo, pero ese deseo que no deja de lado la investigación, ese deseo que está acompañado siempre de la ciencia, de la investigación y por supuesto de la academia, y es cómo prevenir estos trastornos emocionales en los niños, niñas y sus familias, cómo lograr que si ellos conocen esos momentos críticos, sensitivos, donde se desprenden todos los procesos emocionales y donde pueden expresarse todas estas habilidades duraderas, ellos pueden lograr conciliarse con su historia, regularla, concientizarse de ello. Pero también la pregunta que me hacía en la tesis doctoral, ¿es posible también en circunstancias de alto riesgo? ¿Es posible cuando nuestros niños y niñas viven en estas condiciones de vulnerabilidad? Y sí es posible. No podemos seguir atravesándonos por aquello que los vulnera, sino reconocer en medio de la vulnerabilidad aquello que los supera, que los sobrepasa y con lo cual pueden enfrentar su historia. Por eso es importantísima la educación emocional, por eso la educación afectiva pretende eso,
que padres, docentes y el niño mismo reconozcan su participación en el proceso de desarrollo, que reconozcan que el desarrollo se co-construye, que estas habilidades hacen parte de esa co-construcción, que si bien es cierto, nacemos con una carga biológica, muy rápidamente el ambiente nos va a mostrar el transcurrir del desarrollo y que no depende solo del ambiente externo y del medio externo, sino de mi mundo interno, de la forma como lo represento, de en qué sillita lo siento. Si lo siento en la sillita coja, por supuesto siempre estoy en el suelo, pero si yo empiezo a ver que yo sí tengo un trono, independiente a las condiciones de este mundo externo, yo puedo ir saliendo adelante y tomando esta conciencia emocional, la autoestima, la empatía, el control interno, el desarrollo de las habilidades sociales, la responsabilidad compartida y, por supuesto, esta identidad que es precisamente mi autoestima. El programa, entonces, de desarrollo psicoafectivo y educación emocional concibe la educación aunada a la prevención. Es posible prevenir, es posible si llegamos a tiempo, es posible hacerlo además desde la actividad educativa como medio adecuado que propicia herramientas en el niño, herramientas choicas que lo van a ayudar tanto en el momento evolutivo como en sus interferencias en el desarrollo. Por ejemplo, los niños atravesados por el COVID en general, hemos visto cómo son de resilientes ellos, cómo ellos apoyan a los papás, cómo ellos ayudan a los papás. Muchos papás en las conferencias nos dicen son ellos quienes nos han invitado a ver con otros ojitos lo que estamos viviendo, porque esto es una interferencia en el desarrollo. Los teóricos de la educación entonces reconocen que se necesita la madurez y la maduración para que se dé el proceso educativo, pero también el proceso educativo conlleva a la maduración. Por eso la palabra educación se divide en dos, educere y educare. Lo que existe en él, lo que encuentra él, su realidad psíquica bañada de subjetividad. Eso es educere. Y educar es aquello que implica la prolongación del niño con la realidad. Esta mañana le decía eso a unos padres, es decir, es importante pasar del principio del placer al principio de realidad, sin perder los placeres, pero sí adaptarlos poquito a poco a ese proceso de realidad. Y hay que irlo haciendo, porque es que el niño que no tolera frustración normalmente es un niño que no alcanza a estructurar estas habilidades y normalmente se encuentra siempre en el abismo y por eso, como comentaba en algunas conferencias, este aumento del suicidio o por lo menos de la idea suicida que también es negativísima en nuestros niños y niñas. O sea, la primera frustración, la muerte es el camino para ellos porque no están adaptados a una realidad que normalmente nos decepciona, porque eso es lo normal. Ahora imagínense en este atravesamiento. Entonces se organiza a través de los momentos del desarrollo. Lo hicimos en cada momento, en cada conflicto, en esas situaciones críticas, sensitivas que viven nuestros niños y niñas. Se pretende entonces que esta comprensión del desarrollo, que los niños al entender es normal, la pataleta, la ansiedad, el miedito, los celos, la inseguridad, la inestabilidad, todo eso es normal, pero ¿cómo puedo irlo estructurando y organizando para ir teniendo defensas adecuadas en este caminar? Pero al mismo tiempo que los padres entiendan que ellos hacen parte de ese proceso de co-construcción, disminuir los agentes patógenos alrededor de venimos repitiendo historias de que a mí me pegaron y aquí estoy, entonces sigo pegando, cuando realmente decir si te pegaron porque no se sabía sobre el niño, no se sabía cómo irlo adaptando a la realidad después de ese principio de placer. Y por eso la correíta en el pasado hacía parte de ese proceso. Hoy se sabe cómo se puede desde la palabra y ya es lo último desde la consecuencia sin tener que llegar al castigo físico. Es un programa de carácter institucional y permite entonces fortalecer el desarrollo psicoafectivo de nuestros niños y niñas e irlos llevando en este caminar. Aprendizaje emocional, aprendizaje social. Empezamos a entrar a estas habilidades duraderas, cómo desde el aprendizaje emocional se logra el conocimiento de sí mismo, el reconocimiento de las emociones, no solo en sí mismo, sino también en los otros, esa famosa empatía que tanto hemos conversado, la expresión de sentimientos y la resignificación de vivencia. Y enseguida lo vemos desde el aprendizaje social, valores democráticos, soluciones de conflicto, colaboración con el otro, responsabilidad también por los otros, eso que tanto hemos pedido, que va desarrollando al ser humano de manera integral, que va promoviendo la salud mental, que previene también deserciones escolares, que indica esa educación ciudadana y democrática y participativa
de educación como agente de cambio y por supuesto contribuye a este proceso de construcción de paz y de fomento de reconciliación. El programa entonces busca facilitar mediante las 4 técnicas, el cuento, el psicodrama, el juego y el relato vivencial, la expresión de emociones, el conocimiento de sí mismo, el manejo adecuado de conflictos y el desarrollo de habilidades emocionales. Ese conócete a ti mismo socrático, ese reconócete en tu caminar y en la estructura que tú vas llevando en este proceso, donde, volvemos a decirlo, se co-construye. No venimos ya hechos, no venimos organizados, ni tampoco todo está en el afuera. Hay un mundo interno, pero también hay un mundo externo, que puede apoyar a este mundo interno o por el contrario, puede avasallar un poco lo que este niño trae desde su caminar y desde su potencializar biológico. La educación emocional entonces busca vínculos afectivos seguros, conocimiento y regulación de las emociones, aprendizaje social, y con ello empiezan a estructurarte estas habilidades entonces para toda la vida. La autoestima y la empatía, la conciencia emocional, el manejo de conflictos, la adaptación a la realidad, la socialización, la ciudadanía, la vida y vida en comunidad. Y por eso estas habilidades para la vida, el programa de desarrollo emocional y de Pisotón lo busca a través de cada una de sus temáticas. La siguiente, con esa conciencia de sí mismo cada vez que se lea un cuento donde Pisotón está enojado, donde está el mío, mío, mío del egocentrismo, pero también la empatía porque Pisotón y sus amigos empiezan a reconocer el otro, lejos de mí, pero que también necesita ser comprendido. Una comunicación afectiva cuando Dintocito dice estoy en apuros, porque no sé cómo poner en palabras lo que siento. Un pensamiento creativo y un pensamiento crítico, porque cada uno participa activamente de las situaciones, cada uno de los personajes de la historia desde su lugar, desde su identidad. Un manejo de emociones y de sentimientos, cuando Pisotón, vuelvo a decir, está enojado, o Chapuzón corre que te atrapa el fantasma porque tiene muchos mieditos. La resolución de conflictos, en 1, 2, 3, préstame tus cajas. Te admiro y te veo a través de la diferencia y eso genera una habilidad interpersonal para tomar decisiones y un manejo también inclusive del estrés. Está generado para niños, niñas, jóvenes y sus familias y las figuras vinculares más cercanas, como lo hemos dicho desde el inicio. Padres, sustitutos, cuidadores, docentes, agentes educativos que los acompañan en su caminar. Si bien nosotros le apostamos a la subjetividad, en estos días en una conferencia que dictaba la Asociación Psicoanalítica Argentina, me planteaban eso, o sea, ¿por qué si normalmente hemos hablado de la subjetividad, de que cada niño es único y repetible, tienes un programa estructurado? Digo, no, hay 2 técnicas que están estructuradas, el cuento y el juego. Y está estructurado desde la evolutiva humana, pero la subjetividad está en las otras 2 técnicas, en el psicodrama y en el relato vivencial. Porque nada es posible sin las marcas de los adultos significativos en la historia de nuestros niños y niñas. Sí hay subjetividad, pero no hay un sujeto independiente al objeto que lo formó. No hay un sí mismo sin un otro. Y ese otro precisamente son padres, maestros, educadores, agentes educativos, todos aquellos que realmente pueden acompañar a nuestros niños y niñas en sus historias. Como lo digo en una frase, la historia de nuestros niños y niñas se escribe a varias manos. Hagamos de las nuestras la mejor de ellas, incluyendo las manos de ellos, por supuesto, y ahí está la subjetividad. Entonces el programa tiene conferencias para padres, maestros, agentes educativos sobre el desarrollo emocional. Y ya después cuentos para niños, y ahí está la evolutiva en los cuentos. El psicodrama empieza la subjetividad. Volvemos al juego en casa, donde padres y niños vuelven a ver la evolutiva y ya llegamos al relato vivencial. Y ahí sí, lo que yo he vivido, lo que yo he sentido, cómo lo he percibido, cómo lo he resuelto o elaborado o resignificado a través de lo que me va acompañando los maestros y los agentes educativos en este caminar. Para finalizar con un taller de integración, y ahí los padres cuentan su historia, y ahí los padres empiezan a especificar cómo quieren que yo hiciera esto si yo vengo de esta historia. Por eso me parece importantísimo, importantísimo acompañar y que los padres nos acompañen también, porque es bueno que los entendamos, que entendamos
que ellos también atravesaron una historia de violencia, que ellos también han atravesado su maltrato, que ellos muchas veces nos dicen, yo hoy le golpeé a mi hijo, pero mire yo cómo recibí látigos en mi caminar, y todavía tienen las marcas de su historia. Entonces no está solamente la marca psíquica, sino la marca física que dejó su historia. Por eso, si nosotros abrimos esa puertica, yo siempre digo, hay que abrir, hay que dejar que nos dejen entrar, de hablando desde lo psíquico. Después de la limpieza nos podemos salir y ya podemos resignificar. Entonces, darnos el permiso de acompañarlos, de que ellos nos vean como personas que reconocen las necesidades de sus hijos, no como estamos señalándolos, es decir, no diciendo, al fin llegó al Centro de Desarrollo Infantil, señor, no lo conocía. Normalmente lo que hacemos es echarlo, sino, qué bueno que pudimos hoy conocernos, vamos a conversar sobre ese hermoso hijo, esa hermosa hija que usted tiene, que tiene en este caminar, y empezarlo a ver desde eso positivo que no ha querido ver, porque su historia también trae un nubarroncito, y ese nubarrón no se lo ha permitido ver. Y entonces ahí vamos viendo todas las temáticas del desarrollo, el vínculo afectivo, vamos a ver más adelante, boomerang de amor, alimentación y afecto, ansiedad de separación, autonomía y disciplina, socialización, expresión de emociones, desarrollo sexual, desarrollo moral, comunicación. Saben que cada uno tiene un cuento y ahí los vamos viendo. Boomerang de amor, Camila la jirafa, autoestima, Hugo está enojado, el manejo de las rabiecitas, mío, 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 el egocentrismo, y ahí en los 4 pasos que ya vimos anteriormente. Sin embargo, con el dolor más grande del alma, porque todo lo que trabajamos con niños, lo que deseamos es ver una infancia en condiciones adecuadas. Yo no creo en la felicidad plena, porque realmente eso no existe, pero sí en esas condiciones adecuadas de desarrollo. Encontramos que aún aplicando pisotón, un 26.8% de los niños quedan igual en negativo. Es niños que realmente no lograron elaborar, son niños que le llamamos ya el niño clínico, el niño que no logró moverse, el niño que necesita más allá y ser visto un poquito más de cerca y no solo como lo vemos en pisotón, que sí lo vemos cerca, pero no tan de cerca en sus situaciones, sino en la evolutiva general para irnos acercando. Para ellos y ellas entonces se crea el programa de recuperación psicoafectiva. Encontramos 4 grandes interferencias en el desarrollo. Para los que nos acompañan sabemos que las han vivido, sabemos que están allí acompañándolos en ese caminar, que es el abandono, la agresión y el maltrato, el abuso y el desplazamiento. Para el abandono entonces el cuento se llama una segunda oportunidad. No va a haber juego porque no vamos a jugar a estas 4 interferencias, ¿verdad? Sería ilógico un juego del abandono. Pero sí, a través de la historia de una segunda oportunidad, se ve cómo tenemos oportunidades en la vida y ante el abandono de la madre, de pronto hay una abuela que no la puede mirar como tal, o hay un tío. ¡Valeria, silencio! Valeria, no, dejen a Valeria que necesita decir algo. ¿Ah? Vale. Entonces, ahí tenemos una segunda oportunidad. En la agresión, el día que Miguelito volvió a sonreír, a mí me parece importante ¿por qué? Porque el papá de Miguelito sí era muy violento, pero no por falta de amor, sino por la historia que lo había atravesado. Entonces, Miguelito y el padre hablan sobre su violencia, organizan, tratan, porque no es fácil para el padre. Y al final no hay una resolución para el padre, sino una visión de sí mismo para ir poquito a poco buscando esa resolución. Porque no es verdad que enseguida cambiamos, sino poquito a poco lo vamos haciendo como en la procesión, vamos 3 para adelante y 2 para atrás. Entonces es importante que los niños no entren en desesperanza porque hicimos una promesa, sino ser tranquilos y certeros con esa realidad que estamos prometiendo. Y la tristeza más grande del abuso, yo aprendí a decir no. Está enmascarado el abuso sexual, pero vamos, como hay muchos noes que debemos aprender en la vida y qué situaciones nos los impiden. Y en el desplazamiento, donde quiera que voy, eso conmigo. Eso es supremamente importante porque es mi propia estructura la que me va acompañando en este caminar. Pero ustedes lo saben también que las defensas psíquicas impiden muchísimo que por mucho que
hagamos el trabajo, digamos, educativo, terapéutico, se pueda mover. Hay uno que se llama compulsión a la repetición. Lo escuchamos también como codependencia. Todos lo repetimos, todos decimos, es que el abusador fue abusado, es que el maltratador fue maltratado, es que el abandónico fue abandonado. O sea, entonces, este cuento se llama El imán ha perdido su fuerza. Y cuando empiezan a entender las propiedades del imán, hay un chiquillo que dice, no, que yo tengo el imán de la mala suerte, es que todo me sale mal, ¿no? Y empezar a ver que no es que todo le sale mal, sino que en esa repetición da cuenta de que hace cositas para que eso salga como aprendió a que debía salir y empezar a romper las cadenas. Aquí sí empiezan los juegos nuevamente, porque ya estamos hablando de las defensas. Y los mecanismos de defensa en general, donde está la capa protectora y la tienda de disfraces, donde vemos las defensas que hemos tenido que ir optando para poder organizar aquello que vivimos pasivamente. Pero hay un yo libre de conflicto. Nosotros sí podemos salir adelante. Y ahí está la resiliencia y la reconciliación con nuestra historia y con el mundo exterior. Entonces está la otra orilla, donde voy a ver más allá de eso que me tiene mirando de cerca lo peor y ver el horizonte que no quería ver. Y una visita inesperada donde me empiezo a reconciliar con el mundo interno y el mundo externo para jugar a conciliémonos con nuestras diferencias y ahí poder llegar poquito a poco al relato vivencial. Y ahora vamos a ver esas movilizaciones que ya empiezan a hacer mejor los niños en este caminar. ¿Cómo llegamos? Llegamos con un proceso de formación, la cualificación de maestros, agentes educativos, madres y padres comunitarios, una implementación piloto donde aprendemos para volvernos expertos en educación emocional, una medición y una evaluación para lograr una institucionalización. En cada rinconcito en que estamos acompañando a un niño, en el más lejano de ellos y en el más cercano a ellos, estamos trabajando esta institucionalización. Cada uno lo lleva desde ese lugarcito donde está acompañando a nuestros niños y niñas. Hay una intervención ya directa, que no es a través del proceso de formación, que de hecho estamos haciendo ahora con un programa que no está aquí, pero que lanzamos en estos días, que se llama Aventurémonos en Familia, porque estamos ya trabajando directamente con la familia a raíz de escuelas casas, pues Pisotón también llegó a la casa y ya trabajamos todo el programa con todos. No solamente el juego, que era con los padres, o la conferencia, que era con los padres, o el día de integración familiar, que eran con los padres, sino todo el cuento, el psicodrama, el juego y el relato vivencial, se trabaja con la familia. Ahí identificamos y focalizamos a los participantes, hacemos las estrategias de intervención, una medición y una evaluación. Nos comentaba Abelardo y Andrea Salazar, con quien tuvimos el gusto pues, de conversar sobre la posibilidad de compartir con ustedes este masterclass, y es cómo ahorita fue reconocido por las ODS, en el ODS 3 de Salud y Bienestar, pero además cómo, digamos, atraviesa varios de los objetivos en general que tenemos, el Plan Decenal de Salud Pública, la Convención de los Derechos del Niño y las inversiones en primera infancia. Entonces, cómo además de ser reconocidos en el ODS 3 de Salud y Bienestar, también en educación de calidad, en justicia, paz e instituciones sólidas, ¿verdad? También desde la salud mental, porque Pisotón apunta muchísimo, y ustedes mismos lo vieron a pedirnos que conversáramos sobre este proceso en todo el área del desarrollo emocional. En la Convención, por supuesto, de los derechos de los niños, ¿verdad? Tienen el derecho a este sano desarrollo. Y la inversión de primera infancia, donde realmente hay mayor retorno, tanto a nivel del desarrollo económico como social, como personal y emocional. Y la relevancia y la pertinencia en salud mental, le hicimos zoom porque sabemos que hay baja coordinación interseccional, sobre todo a nivel de lo que es preventivo. A nivel de lo que es preventivo. Y sí es posible, o sea, si nosotros sabemos que mucho se genera por el desconocimiento de los conflictos psíquicos, no es solamente un niño susceptible de conductar, eso no es real. El niño trae ese mundo interno que le galopa y que le hace ruido y que entonces genera esa barrera con el entorno, y esa barrera generan dificultades en las competencias emocionales. Y ahí vienen todas las limitaciones a nivel de la atención integral que se necesita al interior de los centros de desarrollo infantil, que se necesita al interior de la escuela. Por eso sí queremos garantizar
ese sano desarrollo y promover de verdad un bienestar integral en nuestros niños y niñas. Acuérdense que la subjetividad de las emociones no nos dejaba entrar a ellos. Lo veíamos solo lo visible, lo medible, el comportamiento y la conducta. Pero las emociones están allí y se desplazan a veces de una manera diferente. Porque hay una conferencia que tengo que es el malestar de nuestros niños, pero lo que vemos es molestar por malestar. Los niños molestan porque tienen un malestar. Es importante ver ese malestar y solo lo podemos ver desde la salud emocional. Sabemos entonces que esta salud mental se establece en la infancia. Entonces Pisotón ayuda a promoverla, pero también ayuda a detectar a tiempo, como lo vimos en el 26% de los niños que quedan igual en negativo, para poder seguir construyendo herramientas y técnicas que permitan entonces la resignificación de su historia. En la cualificación entonces de los agentes educativos como logros e impacto, pudimos llegar entonces al grupo de agentes educativos, 634 agentes educativos y 11 profesionales de ICBF, 2.500 niños y niñas en la pilotaje que fuimos haciendo en Pitalito y La Plata en Huila, en Chiquiquirá en Boyacá, en Acandía en Chocó y en Montería en Córdoba. Se desarrolló entonces el programa de desarrollo psicoafectivo, el de recuperación y la estrategia de profundización y sostenibilidad. En el programa de desarrollo psicoafectivo entonces se lograron mejores relaciones e interacciones entre padres y familia, o sea, eso es algo que atraviesa muchísimo, en un porcentaje más o menos del 48 al 50% de las relaciones cambian en positivo, fortalecen los vínculos afectivos, o sea, es lindo escuchar a los papás, a los niños en ese fortalecimiento del vínculo afectivo. Hay una escucha y una comprensión de las necesidades emocionales y se establecen límites sin violencia. Nunca decimos que no se pongan límites. Ahí lo que sí hacemos es que este proceso debe ser de corregulación. No solamente los padres regulan a los niños, sino que los padres deben estar regulados cuando van a regular a los niños. Los maestros deben estar regulados cuando van a regular a los niños. Nosotros debemos estar regulados en esa regulación. Un conocimiento sobre todo el desarrollo evolutivo y de las necesidades del bienestar integral de la primera infancia. Estamos contentos, veamos entonces algunas frases que nos acompañan, porque gracias a Pisotón hemos notado un cambio muy grande en nuestro hijo. Ahora es más alegre, habla mucho más, nos cuenta sobre los cuentos de Pisotón. Gracias por unirnos más como familia. Ahí está una de las, digamos, testimonios que acompañan las frases anteriores de los logros que se van haciendo. Pisotón es mi amigo, me enseñó a compartir, a respetar a mis papás y hermanos. Es mi mejor amigo para toda la vida. Hay una hora que leía lo de mejor amigo, hay una chiquita que decía, cuando sea grande me caso con Pisotón. Entonces, ahí vamos viendo realmente también las idealizaciones del proceso. Dentro del programa de recuperación, 63 agentes educativos y profesionales, y se vio el programa en 109 niños y niñas lograron verbalizar y compartir la siguiente, Beatriz, el dolor, reduciendo notablemente su malestar psicológico. Facilitó la descarga de tensiones y redujo las ansiedades. Promovió la expresión de vivencias, emociones, sentimientos, la resignificación de las experiencias traumáticas vividas. Hubo cambios significativos en la identificación con la agresión que los hacía pasar de víctimas a victimarios. Las figuras parentales reconocieron también sus historias, porque, como les digo, yo también tengo una historia y hago parte de la historia de mis hijos. Pero también está uno muy, muy importante para los maestros y agentes educativos. Yo también tengo una historia y hago parte de muchas, muchas historias. Por eso debemos convertirnos en gestadores de historias trascendentes para nuestros niños y niñas, de historias resilientes para nuestros niños y niñas. Por eso ellos lograron conciliar necesidades con las demandas o relacionadas con las demandas de Pisotón. Hugo Pisotón, personaje de los cuentos, tiene muchos amigos y yo no tenía, pero ahora sí tengo, porque ya me dejan jugar y me gusta que la seño me lleve a Hugo Pisotón. El día más feliz de mi cumpleaños fue mi cumpleaños, el que me hizo Hugo y la seño, porque mi mamá no me hacía cumpleaños. Mi mamá me dio besos y yo la abracé. Este niño yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Es un niño que la madre me comenta que cuando queda embarazada estuvo tan mal que lo rechazó.
y aún lo seguía rechazando cuando entré a Pisotón. Ese niño tenía 5 años y no le habían celebrado un cumpleaños. Hicimos una conciliación madre-hijo donde ella comentó su historia con él y fue bellísimo ver la movilización de ambos, de la madre y del niño en ese caminar. Ella también traía, como decimos acá en la costa, su calderetica sonando sobre las situaciones que le hacían ruido de su propia historia. Pero también los agentes educativos y los maestros necesitan que los acompañemos. Por eso hicimos profundización y sostenibilidad. Porque ¿qué encontramos en el estudio longitudinal de Pisotón? Que muchos maestros o muchos agentes educativos solo aplican el cuento. Y el cuento es catártico, pero no es elaborativo. La siguiente, Beatriz, no logra la elaboración. Por eso es importante que lográramos articular el programa de profundización, que lo siguiéramos acompañando en su caminar, que sabemos que el dolor en la infancia duele y no es una redundancia. Y como esto trae el relato vivencial, duele escucharlo. Entonces se quedaban solo con el cuento. Entonces poderlos acompañar a decir, vamos a seguir aplicando el programa como es. Vamos a aplicar los 4 pasos, cuentos, psicodrama, juego y relato vivencial. Si no es solamente catártico, no es elaborativo. El niño expresa, pero no logra una resignificación de su historia. Y lograr así el compromiso, dedicación y creatividad de ustedes y de todos los agentes y maestros que nos acompañan. Pisotón va al colegio, me gustó mucho porque no pelea con los amiguitos. Me gusta que la seño me lea el cuento Boomerang de Amor porque compartimos con los papitos y nos queremos más. Esto es de un niño. Pisotón me enseñó que debo hacer mis tareas, escuchar a mi mamá y que debo compartir con mis amigos. Este es más de los niños y no de los agentes. Creo que pusimos la que no correspondía. En conclusión, para dar espacio a las preguntas, al conversatorio con ustedes, que es muy enriquecedor, vemos que sí existen serias dificultades en la organización psíquica. Serias dificultades, Abelardo, para lograr esas realmente habilidades duraderas. Porque, bueno, sí son duraderas, pero no son habilidades. Porque hay una tendencia a la negación de los padres de las necesidades que tienen los niños. Porque hay una tendencia al abandono, al rechazo, a llevarlos de la mano de la agresión, a tener un lugar que realmente genera una situación de ocupar como lugares que no corresponden, como el de cargar su vida en sus propios brazos. Generan en los niños defensas como la identificación con la agresión y algunos la autoagresión, la pérdida de identidad en cierta forma, porque tomaban el lugar de conductas agresivas suministradas como naturalizadas por los objetos de amor. Existe entonces ansiedad en nuestros niños y niñas, algunas sí proporcionadas por su mundo interno, pero la mayor de ellas que hemos encontrado es por la realidad de objetos primarios, de situaciones traumáticas, de vivencia, digamos que en relación al medio que interfiere en su sano de desarrollo. Sin embargo, la recuperación psicoafectiva es posible aún en medio de la violencia. Ya Donald Winnicott lo señalaba que así como en el niño existe la tendencia hacia la agresividad y la destrucción, también se cuenta con la capacidad de la reparación de lo causado por la agresividad. Finalmente, toda agresión que no se niega y por la que es posible aceptar responsabilidad puede utilizarse para fortalecer intentos de reparación y restitución. Por eso es importante que nosotros acompañemos a nuestros niños y niñas. Las experiencias traumáticas implican una vivencia que supera los recursos del yo infantil para hacerle frente. Si eso queda allí, lo que hace es que el mecanismo de compulsión a la repetición continúa y se vuelve ya entonces agresor. Es decir, el ser agredido se vuelve agresor. Sin embargo, cuando resignificamos, cuando llegamos en el momento de desarrollo, yo tengo una frase ahí que si bien no llegamos a tiempo, sí llegamos en el momento de desarrollo donde vamos a evitar que siga la repetición. Como lo dice mi hija Daniela Sánchez Russo en su libro Comunión de Locos, una oportunidad para nacer de lo nacido. Esta experiencia entonces demuestra que es posible lograr verdaderas transformaciones. Cuando hicimos los 20 años de Pisotón, invitamos a adultos jóvenes que habían pasado por el programa, vieran cómo lo recordaban, cómo decían por qué les había servido, para qué les había servido y sobre todo cómo todavía duraderamente en su historia les seguía sirviendo. Y lo hacemos buscando la transformación de una manera integral e integradora, con una mirada holística del ser humano al comprender su complejidad desde las diversas disciplinas que lo estudian y logrando la atención en sus aspectos individuales
familiares y sociales. Pero también quiero verlo desde las técnicas lúdico-educativas, porque hay una razón de ser de estas técnicas. Hay una razón de que sea primero el cuento, luego el psicodrama, luego el juego y luego el relato vivencial. La siguiente, Beatriz, cómo los niños se pudieron identificar, qué es lo que busca Pisotón en principio, en el cuento, para poquito a poco ir viendo su propia historia. La botaron en el psicodrama desde el lugar del otro, todavía no desde el sí mismo. La jugaron con los padres desde su propia historia para resignificarla en el relato vivencial. Por eso los que estén aquí presentes, que hayan hecho parte del programa, que hayan estudiado el diplomado de Educación y Desarrollo Psicoafectivo, les pido, como siempre, que apliquen los 4 pasos, que son los que nos van llevando entonces como programa, acompañar a los niños y niñas, como lo diría Winnicott, somos personas que creen, porque alguien nos inició bien. La siguiente, Beatriz. Nos comunicaron en silencio que nos amaban y así pudimos confiar y proseguir nuestro desarrollo. Y en el de recuperación psicoafectiva, es importante que los niños logren entender y aceptar su historia mediante el camino que tomó para evitarla, que es el síntoma. En esa situación defensiva, sintomática, el niño creía que estaba protegido, buscaba un protector, pero realmente estaba velando aquello que estaba sucediéndole en su historia. Por eso, en medio de la penumbra y la claridad de la mente infantil, hay ese mundo exterior, independiente del mundo interno, que permitirá entonces encender la luz de la penumbra o, por el contrario, apagar la claridad encontrada. Seamos todos ese gran otro que acompaña a nuestros niños y niñas en su caminar y, sobre todo, a encontrar habilidades positivas, duraderas, para que este desarrollo emocional, estas competencias emocionales, este conócete a ti mismo y esa identificación del ser sigan realizándose como lo hemos soñado. Muchas gracias. Ana, no, muchas gracias. Qué poderoso hablar de esto, justo en tiempos donde cada vez cuesta más gestionar las emociones, tramitarlas y darles como lugar. Justo sobre eso le quiero recordar a todos los participantes de esta masterclass que nos pueden dejar sus preguntas en el chat que tenemos habilitado. Y de cara a eso, yo sí que quería preguntarte, Ana Rita, cómo promover ese desarrollo de las habilidades duraderas en un mundo donde los papás hoy tienen grandes limitaciones en términos de tiempo para compartir con sus hijos en familia. ¿Qué pistas podríamos tener por ahí? A mí me parece que lo más importante, Belardo, es que uno como padre sí tiene que entender que somos seres complementarios, es decir, nosotros venimos con lo biológico, pero que el ambiente marca el transcurrir del desarrollo, que tenemos una parte fundamental en el proceso de construcción mental y emocional del ser humano. ¿Por qué nos descuidamos un poquito en eso? Creemos que realmente el niño puede caminar solito, y es cierto que el niño viene con sus potencias y potencializado, pero sí necesita de ese otro, y de ese otro mejor dotado que lo acompañe en su caminar. Entonces, cada vez nosotros también nos hacemos esa pregunta, o sea, ¿cómo hacer o llegar más y más a los papás para que logren entender y atender a tiempo y efectivamente todas las necesidades de los niños para ir organizando y estructurando el desarrollo emocional en medio de sus tiempos, porque no vamos a desconocerlo? Uno de los aspectos que queremos, digamos, rescatar para poder llegar más y más a los padres es que no se trata solo de darle información. Uno de los aspectos que nos ha enseñado Pisotón es que no es solo informarle a los padres, es que ellos también nos informen a nosotros sobre lo que tú decías ahorita, que es muy válido. Y es cada vez tienen menos tiempo, cada vez tienen más acciones. Imagínate en este momento también donde al mismo tiempo están en un solo espacio, porque como digo siempre, son múltiples escenas, pero también teníamos múltiples escenarios. Nosotros no estábamos en el teatro. Nosotros teníamos múltiples escenas, pero íbamos a trabajar a nuestra oficina, ¿verdad? Pero al mismo tiempo íbamos a la fiesta con los amigos, pero al mismo tiempo íbamos al parque con los niños, pero al mismo tiempo los llevamos al colegio. Pero ahora sí estamos como en el teatro, múltiples escenas, un solo escenario. Estamos en la casa, tarea en casa,
trabajo en casa, diversión en casa, relación. Entonces, claro, eso ha hecho que la irritabilidad de los roces y que entendamos también ese lugar de los padres. Entonces, yo que quisiera plantearles a la pregunta de Abelardo, y es, efectivamente, tenemos menos tiempo, pero yo sí quiero que mientras estemos en la primera infancia, ¿sí? Así como realmente lo estamos haciendo en este momento, los niños ocupen este lugar de los deditos de nuestras manos, que sepamos que están construyéndose, que nos necesitan, que no es un berrinche, que no es una pataleta, que no es una rabieta, que es una realidad, que las funciones mentales y las habilidades emocionales se siguen desarrollando. No es verdad que solamente viene con el equipaje cargadito o no cargadito. No, depende mucho de nosotros la regulación emocional. En el segundo caminito de la vida, que es donde ocurre la frustración y empieza a dar cuenta de la frustración y aparece la pataleta, nos necesita, pero no podemos nosotros hacer una pataleta, porque por ahí empieza el proceso de identificación. El niño no solamente escucha, nos mira, y claro, si nosotros estamos haciendo una pataleta peor y miren mi pellizco o esto, pues realmente ¿cómo le estamos pidiendo que se regule si yo no me estoy regulando? O por ejemplo, cuando mis palabrotas son tremendas, yo tampoco me estoy regulando. Entonces, en la primera infancia ocupen este lugar. Si hay pareja, aquí está la pareja, si aquí está lo laboral, aquí está lo social, aquí está la familia extensa. O sea, que realmente podamos repartirlo, que sí es posible, porque ya eso del tiempo de calidad está muy rayado y trillado y no vemos tal tiempo de calidad porque no lo vemos, ¿sí? Entonces sí es importante saber cuáles son las necesidades, pero también las nuestras. Los niños también tienen que entender, este es el espacio de papá y mamá, este es el espacio en que ellos dos van a dormir, este es el espacio en que vamos a la fiesta, estos son los espacios, porque es que es reconocerlo y con la palabra es posible, Abelardo, mira, los niños lo van entendiendo, se resisten un poquito, nos ponen a prueba, pero si uno se mantiene sin rabia, no, 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 vas a dormir, o no, 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 si vamos a salir. Entonces es como tener ese tiempo, y yo diría una frase que dijo un padre mexicano en las palabras de Pisotón, porque a mí me parecieron y hicieron un resuene en todos los que estaban presentes, y es muy poco el tiempo que tenemos que estar, y es mucho lo que vamos a aportar. Entonces, no está textual, pero es más o menos eso. Y es verdad, es muy poco el tiempo en que ya eso se internaliza. Y una vez que he internalizado, como bien lo dicen ustedes, es para siempre. Si yo me internalicé con regulación, es para siempre. Que de vez en cuando haya algo que te mueva, eso es lógico, es normal. Pero como siempre digo, la emocionalidad tiene que estar de acuerdo al estímulo. Si hay un estímulo externo o interno que te está moviendo, pues te vas a mover, pero no es tu condición generalizada de que sea siempre la rabia o siempre la tristeza o siempre el pobrecito yo y el lugar de víctima, o sea, sino que realmente está acorde al estímulo. Entonces, no desistir de acompañar a los padres, pero si les dijera, el gran aprendizaje, como lo decía la frase de los papás, acompáñennos, es entren a nuestra historia, escúchenla y ayúdennos a resignificarla, que verán a ver que podemos estar allí para acompañar a nuestros hijos. Y eso lo hemos hecho últimamente. En los 2-3 últimos años hemos hecho las conferencias para padres y ha sido bellísimo, dolorosísimo, dolorosísimo. No es fácil, como les digo yo, nosotros tocamos la puerta, metafóricamente hablando, la puerta psíquica, y ustedes cuando nos dejen entrar, entramos. Y ahí vamos poquito a poco. Y cada uno va dando cuenta que no venimos ni a señalar, ni a decirle, sino a entender, listo, es cierto, no te ganaste la lotería aquí, pero mira este proyecto de vida que tienes todavía por construir. Porque no me puedo quedar rumiando la historia. Yo no puedo quedarme en la compulsión a la repetición. Es como una historia bueno, con esto termino porque sé que debe haber más preguntas, pero de un agente educativo que realmente había vivido abuso sexual y en la clase se puso en un sitio donde si yo no hubiera sido psicóloga le hubiera llamado la atención. Y cuando la vi en ese sitio dije, ella debe haber vivido una interferencia en el desarrollo y quiere que yo la vea. Cuando vino el descanso me dijo, es que fui abusada. Y por supuesto, lo que uno piensa enseguida es, y sigue siéndolo, porque si yo no hubiera sido psicóloga, te hubiera dicho, señorita, la clase es aquí. Entonces, esa es la compulsión a la repetición. Si uno llega, es posible que ya yo resignifique y no siga repitiendo mi historia. Que yo entienda que esto me pasó porque los papás no sabían qué más hacer,
o porque estaba inmerso en circunstancias de violencia, pero yo puedo, como dice la otra orilla, ver más allá de esa situación de violencia. Qué reto, Dios mío. Es un reto gigante el de trabajar día a día con las familias y con los entornos, y culturalmente sí que tenemos también unos grandes desafíos para poner a la niñez en el centro y como lo primero. Camila Perfetti, del Centro de Evaluación de la Universidad de los Andes, nos dice que le gustaría conocer un poco, hablando de retos, porque supongo que esto fue un reto grande, que le gustaría conocer un poco más del proceso que se usó para hacer la evaluación del programa y cuáles son las limitaciones que también aparecieron en ese proceso. Okay. Son dos, Camila. Nosotros venimos trabajando directamente con el CAT, el test proyectivo, para aplicarlo a los niños y niñas, y no desistimos, aunque es reconocido a veces por subjetivo, porque es un análisis de historias, seguimos aplicándolo porque es directamente a ellos y a ellos. Pero en esta investigación se corroboró con el CBCL para poder medir estos índices de internalización e externalización que mide el CBCL y de los estados críticos de nuestros niños y niñas. Entonces se hizo la aplicación, tú sabes que ese sí se aplica el cuestionario a los padres, y hay muchas circunstancias en las cuales a veces no responden, sino el ideal de padre que ustedes están esperando, y por eso muchas veces se invalida. Sin embargo, pudimos correlacionar los dos test de aplicación y de validación del programa. Y en el cuadrito que vistes de recuperación psicoafectiva, porque es que ahí hay varias integraciones, aplicamos también, integrado al CAT, las fábulas de Dus. Eso hacíamos una correlación entre CAT y fábulas de Dus, eran los que estábamos aplicando. Las dificultades que siempre hemos encontrado son las dificultades de los cuestionarios a los padres. Porque, de hecho, por ejemplo, en un corte que hicimos con Ministerio de Educación, que fue bellísimo, porque ellos sí nos pidieron más que trabajáramos directamente el cuestionario a padres, y se trabajó el cuestionario de desarrollo psicoafectivo, y resulta que los padres nos mintieron, ¿verdad? Pero claro, como estaba en una escala de Likert, pues se invalidó inmediatamente la evaluación. Entonces, cuando nos fueron a decir, digo, no, sí que ya lo invalidamos, pero lo bonito fue que en el tiempo de aplicación del programa, pero sí, claro, me lo preguntas desde la investigación, eso no es válido, pero sí es válido desde el humano, es que en el tiempo de aplicación del programa los padres empezaron a decir, les mentimos. Creíamos que se iban a llevar a nuestros niños. Entonces, claro, por eso la mejor carta de presentación, ellos no utilizan esto, ellos utilizan esta forma, ellos utilizan la otra. O sea, normalmente eso nos ocurre con los cuestionarios. La dificultad del cuestionario es eso, por mucha sensibilización que le hagamos a los padres, por mucho estamos aquí para darles la mano, por mucho que ahorita tenemos una frase que dice, acompáñame para acompañarte. Ellos sienten que podemos llegar a quitarle sus hijos, y ellos no son malos padres, ¿verdad? No conocen opciones de crianza, y con la pregunta de Abelardo, muchas veces la irritabilidad está a la flor de piel porque tienen muchas funciones, muchas acciones, económicamente no está bien, tienen necesidades económicas, como me decía una madre, yo a veces le pego a mi hija porque no puedo darle de comer. Es decir, no tengo para darle de comer. Entonces, claro, la frustración le generaba la proyección de la agresión a la niña, cuando era doble agresión, ¿verdad? La agresión desde la alimentación, y la agresión desde la falta de alimentación y desde el golpe, ¿verdad? Que le daba, pero era la misma frustración de no poder cumplir con una necesidad, porque ni siquiera es que la niña estuviera pidiendo el chocolate, estaba pidiendo la comida, ¿no? Entonces, son situaciones de historia donde por mucho que sensibilicemos, pero como decía Abelardo, hay mucho por hacer, no dejemos de hacerlo. O sea, sí se logra, sí se va logrando en el caminar el movimiento y la movilización de los padres. Son muchos los agradecimientos y movilizaciones que uno tiene de los padres en este caminar, cuando podemos irles viendo también que ellos traen su propia historia y su reactivar. O sea, en estos días teníamos una intervención de una madre en una zona del país con altos índices de violencia, que cuando ella misma dice que cuando llegamos decía, ¿ellos qué me vienen a enseñar?
tengo 5 hijos, ¿qué van a decirme yo qué debo hacer? No sé qué, etcétera, así. Y hoy en día les quiero contar que está haciendo el diplomado. No solamente cuenta cómo se movió con sus últimos 2 hijos, cómo lo estaba haciendo realmente desde su historia y el galopar de la violencia, y ahora no, sino que está haciendo el diplomado de educación y desarrollo psicoafectivo. Entonces, son historias donde uno dice, sí se puede, sí se puede. La media más uno aún no se mueve, Camila, pero eso es lo que dice Abelardo, tenemos que seguir trabajando. Bueno, Ana Rita, muchas gracias. Por el momento no hay más preguntas, pero yo sí que quedo complacido y espero que así sea también para todos los participantes con este conocimiento, esta experiencia que nos acabas de compartir. Sin duda alguna, de cara a quienes trabajan con y por la primera infancia, hay un reto gigante por seguir promoviendo el desarrollo de habilidades duraderas, no solo desde esas mismas capacidades que los niños y niñas tienen para aprender a gestionar sus emociones, sino también de cara a las familias, a las comunidades, que son las que al final terminan de generar ese ambiente en el cual los niños crecen y aprenden. Esto es una tarea maratónica, es una tarea que no es suficiente con quienes estamos conectados aquí, que en su mayoría somos de hogares infantiles, centros de desarrollo infantil, de universidades. Sí que es importante que cada vez más el que los niños estén en el centro de la conversación sea un asunto cotidiano para nuestro país, para que de esa manera, al final, cuando decimos que queremos que los niños tengan un futuro seguro y un futuro tranquilo, lo sea para ellos y lo sea para todas las personas, para todas las comunidades. Y la única manera de lograrlo es tenerlos a ellos en el centro de la conversación, siendo el presente y el futuro, que a veces nos ocupamos mucho de darles un lugar en el futuro, pero se nos olvida que en el presente ya son actores de cambio, ya son agentes de transformación y que está en nuestras decisiones también, pues que justamente sean eso y no otra cosa. Entonces, Ana Rita, muchas gracias por este espacio. Justamente en este momento está arrancando el estreno de una experiencia maravillosa de United Way Colombia, que se llama La Vuelta al Mundo, Profes en Búsqueda de Sentido, donde justamente se busca acompañar a los maestros, sobre todo agentes educativos o profesionales en primera infancia, para que descubran todas esas capacidades que desde lo emocional, desde lo socioemocional, pueden fortalecer para justamente seguir avanzando en ese proceso de aprendizaje con la primera infancia. Y a las 4 de la tarde, recordarles que pues vamos a tener también un conversatorio que es con el que vamos a cerrar este penúltimo día de la semana por la primera infancia. Este conversatorio se llama Creando Ambientes Enriquecidos, guía práctica sobre cómo enriquecer los ambientes para la primera infancia. Va a estar United Way Colombia, va a estar la Fundación Pies Descalzos, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación Nacional. Con esto cerraríamos este día de la semana por la primera infancia y mañana sí que vamos a tener otro día importantísimo, ya que vamos a volver a hablar de invertir en primera infancia. Vamos a tener un panel sobre por qué cualificar a los profesionales en educación inicial. Vamos a tener una conversación sobre la mirada holística y la garantía de derechos de la primera infancia. Vamos a tener a la primera dama del país compartiendo con nosotros su postura y por qué para ella es tan importante la primera infancia. Y además, para cerrar con broche de oro, tendremos un conversatorio sobre cómo desde el sector privado también se invierte en la primera infancia de nuestro país. Entonces, parece que son los últimos días, que nos vamos como agotando, pero no. Seguimos con mucha energía, con todo lo que viene en la agenda, que está súper interesante para cerrar. Ana Rita, muchas gracias. A todos quienes se conectaron, mil gracias. Y recuerden que hoy más que nunca, de cara a la primera infancia, la tarea es de todos. Feliz tarde. Gracias a ustedes y cierro con la frase que tenemos desde igual que lo dice Abelardo, porque los niños y niñas son nuestro centro y su bienestar biopsicosocial nuestro objetivo. Muchas gracias a todos. Cuídense, gracias Ana Rita, chao.